Buenos días amigos, ante todo permítanme presentar, mi nombre es César Horna. El día de hoy vamos a exponer lo referente a la materia, vamos a presentar un pequeño resumen que nos ayude a tener una visión general de este tema tan importante que es la materia. Comencemos con los conceptos básicos de materia. El concepto clásico, por decirlo de esa forma tradicional, decimos, pues, la materia tiene masa y volumen. Pero pensar solamente en eso es ya muy simple. En la actualidad la materia no se puede desligar de la energía, entonces podemos decir que la materia es energía concentrada. También la materia se puede clasificar en mezcla y sustancia. Una mezcla, decimos, tiene composición variable y cada componente conserva sus propiedades. La sustancia, también podemos mencionar, decimos, es prácticamente lo contrario. Tiene una composición fija y cada componente pierde sus propiedades al formar un compuesto. Observen en el esquema que estamos presentando. Cuando hablamos de sustancias simples y sustancias compuestas. Por ejemplo, tenemos acá el símbolo del hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Entonces, todos estos símbolos corresponden a los elementos químicos que lo ubicamos ¿dónde? En la tabla periódica. Y los compuestos tenemos algunos bien simples como el agua, el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. Todos son ejemplos de compuestos. Si quisiéramos una definición de compuesto en función de sustancia simple, podríamos decir un compuesto está formado por dos o más sustancias simples, diferentes. La clave para poder recordar esto es aprenderse la tabla periódica, eso es fundamental. Por otro lado, acá en el esquema tenemos con un fondo verde, observe lo que se refiere a las mezclas. Las mezclas hay de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas decimos que presentan una sola fase y se denomina solución, y las heterogéneas presentan dos o más fases, coloides o suspensiones. Cuando tú mezclas agua con alcohol, es una mezcla homogénea. Cuando tú mezclas agua con aceite, es una mezcla heterogénea. Les había comentado de las sustancias simples, ¿no? Y de los elementos químicos. Entonces, si nosotros queremos tener la relación completa de las sustancias simples, simplemente hay que recordar los elementos químicos de la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el helio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, etc. Es imprescindible, es necesario aprender los símbolos de los elementos químicos. Ahora, si hablamos de ejemplos clásicos, por ejemplo, el carbono, ¿no? El carbono presenta el grafito y el diamante. Se dice son dos formas del carbono. Miren acá en la imagen tenemos el grafito, tiene una textura, un color negro, mientras que el diamante es una piedra preciosa, ¿no? Translúcido. Se considera el diamante el material más duro. Ambos son carbonos, ¿sí? Uno salió negrito y el otro salió transparente, ¿no? Medio raro el asunto, ¿no? Pero tiene su fundamento, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la estructura del diamante y la estructura del grafito, ¿no? A ver, vamos siguiendo. Nosotros hemos hablado de mezclas también, ¿no? ¿Qué tipo de mezclas? Por ejemplo, hablamos de una mezcla homogénea y de una mezcla heterogénea. Observemos la imagen. En la mezcla homogénea está formado por dos o más sustancias, aparentemente fuera una sola sustancia, es decir, tenemos una sola fase. Pero acá en la mezcla heterogénea, observen, este es agua con aceite. El aceite se ubica en la parte superior y el agua en la parte inferior. Se ven las dos fases. Por eso decimos que una mezcla heterogénea tiene dos o más fases. ¿Qué pasa? Hay algunos términos. Por ejemplo, en el caso de mezcla homogénea, tenemos lo que se llama solución. Acá tenemos un vaso que contiene, parece cerveza. Quitémosle la espuma y vamos a ver que es lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros observamos, es translúcido, ¿no es así?
No podemos diferenciar los componentes de la cerveza, ¿no? La cerveza tiene una serie de componentes. Entonces decimos que es una mezcla homogénea y se le da el término de solución. Pero de repente vemos la leche y alguien me dice, profesor, pero la leche es una mezcla aparentemente homogénea, porque si usted lo ve, se ve normal, tranquilo. O de repente vemos un vaso con un jugo de papaya acá, ¿no? En este extremo de la presentación. Aparentemente son mezclas homogéneas, pero cuidado, cuidado. Esta mezcla homogénea, este jugo de papaya que vemos acá, si tú lo dejas reposar unos minutos, ¿qué va a pasar? Se separa. La leche, no nos olvidemos, en su composición tiene agua original, pero también tiene grasa. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el agua y la grasa estén juntos? Miren. Entonces, en el fondo son mezclas heterogéneas que están esperando en algún momento separarse. La leche entonces lo vamos a conocer con el nombre de coloide. Y en el caso de este vaso con jugo de papaya es un ejemplo de una suspensión. ¿No han escuchado ustedes, por ejemplo, que tenemos jarabes, medicinas en estado de suspensión y que te recomiendan agitarlo antes de utilizar? ¿Por qué? Porque se han separado. Y para poder utilizarlo, obviamente, todo tiene que estar aparentemente homogenizado. Acá inclusive estamos mostrando la composición de la leche. La leche tiene 87% de agua, 13% de sólido y otros líquidos, y dentro de ese 13% tenemos 3,5% de grasas. Entonces ahí está, agua con grasa en leche. Cuando hablamos de soluciones hemos dicho que son mezclas homogéneas, pero pensar que solamente las mezclas homogéneas son sustancias en estado líquido, falso. Por ejemplo, las amalgamas. La amalgama consiste en el mercurio más un metal. O sea, también las mezclas homogéneas pueden ser de sólidos. El acero inoxidable está compuesto por el hierro, el carbono y otros metales. Y es una mezcla homogénea porque no lo podemos diferenciar sus componentes. Muy bien, ahora hablemos de los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Son 4: sólido, líquido, gaseoso y estado plasmático. El estado plasmático se presenta a elevadas temperaturas. Observen el sólido, se ve bien uniforme, se ve, los átomos se ven bien juntitos, ¿no? Bien pegaditos. En el caso del estado líquido, los átomos están un poquito distanciados, y en el estado gaseoso ya se quieren escapar. Inclusive le hemos puesto su corchito acá arriba, ¿no? Para que no se escapen. Porque si tú lo dejas abierto, se dan a la fuga los átomos. ¿Cuál es la idea? En el estado sólido se aman los átomos, en el estado gaseoso se odian. Ya no se quieren ver. Hay desorden acá en el estado gaseoso. Nosotros vamos a ver lo referente a la fuerza de atracción o cohesión y la fuerza de repulsión. Entonces decimos, para el estado sólido, como se quieren mucho, predomina ¿cuál fuerza? La fuerza de cohesión. Y en el estado gaseoso, como no se quieren ver, se quieren escapar todos, ya no hay amor. Entonces, ¿qué predomina? La fuerza de repulsión. Y en el estado líquido hay un equilibrio entre la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. También a veces hay características que tenemos que ir recordando. En el estado sólido, si lo comparamos con el estado líquido, ¿quién pesa más? Pesan más los sólidos y por lo tanto tiene una mayor densidad. ¿Y quién tiene menor densidad? Las sustancias en estado gaseoso. Hay un cuarto estado de la materia, lo mencionamos, ¿no? El estado plasmático, mencionamos que esto se presenta a elevadas temperaturas. Pero ¿cuál es la idea? Cuando aplicamos calor a los objetos, a los cuerpos, va pasando de sólido a líquido a gaseoso, se van excitando los átomos, y al excitarse los átomos se transforman en iones positivos y negativos. Pero para que esto ocurra, tiene que estar, digamos, una temperatura muy elevada. ¿Dónde podemos encontrar esas temperaturas elevadas? El ejemplo clásico es en la superficie del Sol, o sea, en las estrellas. O inclusive, la teoría menciona de que en el centro de la Tierra tenemos un núcleo interno sólido, en estado, bueno, se puede decir también que está en estado de fusión. También tenemos elevadas temperaturas y que se ve o se puede verificar a través de la lava que sale por los volcanes. Entonces, ese es el estado plasmático. Los estados de la materia, acá estamos reafirmando sus características, ¿no? Miren, acá le hemos puesto
El sólido están más juntas las moléculas. En el gaseoso están muy separadas. En el sólido, acá está con rojo, que predomina mayormente la cohesión. En el estado gaseoso, la repulsión. Si hablamos de los estados de la materia, tenemos que mencionar los cambios. Por ejemplo, tú tienes un bloque de hielo en estado sólido, le aplicas calor, se va a derretir. Es decir, de sólido a líquido, ¿cómo se llama ese cambio? Fusión. Pero ¿qué pasa si tienes agua en un recipiente y lo comienzas a calentar? El líquido va a pasar a gaseoso, se denomina vaporización. Observen las flechitas, ¿no? Cuando vamos de izquierda a derecha, tenemos la fusión, la vaporización y la sublimación directa. Pero cuando vamos en el sentido inverso, por ejemplo, de repente tú tienes agua en estado líquido y lo colocas en la refrigeradora, en el freezer, en la parte superior, ¿qué va a pasar? Se va a congelar, es decir, se va a formar un sólido. Entonces hablamos de líquido a sólido. ¿Cómo se denomina el cambio? Solidificación. En el estado gaseoso también puede pasar al estado líquido y hablamos de la licuación. Acá no lo hemos colocado, pero hay otro término que se llama condensación. Se podría decir que son sinónimos, pero hay su diferencia, ¿no? La condensación es, por ejemplo, cuando el agua en estado de vapor pasa al estado líquido. También hablamos de la sublimación regresiva o deposición. Observen, en la parte superior hemos puesto una flechita bien grande, dice gana calor, aumenta temperatura. Y en la parte inferior pierde calor, disminuye temperatura. El gana calor significa que para que un sólido pase al líquido, el sólido tiene que ganar calor. Para que el líquido pase a gaseoso, tiene que ganar calor. Para aquellos que no recuerdan, la letra P significa presión. Es lo mismo, pero en sentido inverso. Si hablamos de mezclas, no podemos obviar cómo separar los componentes de una mezcla. Hay diferentes métodos, procedimientos para separar mezclas. Hablamos de separaciones físicas. Estamos mencionando algunos de ellos en este cuadro: decantación, destilación, filtración y tamizado. ¿Qué pasa si tienes agua con aceite? Decimos que este tipo de mezcla son inmiscibles. Entonces, observen ahí en nuestro esquema donde dice tipo de mezcla. Inmiscible significa que forman más de una fase, una mezcla heterogénea, líquido-líquido, inmiscible. Entonces aquí el método que utilizamos es la decantación. Pero si tú tienes agua con alcohol, no lo puedes diferenciar el agua del alcohol, es una mezcla homogénea, por eso decimos miscible o solución. Entonces, ¿cómo separar este tipo de mezclas en el cual tú no puedes diferenciar los componentes? Por destilación. ¿Qué pasa si tienes arena? La arena está en estado sólido y lo tienes en agua. Entonces, si aplicamos un filtro, el sólido va a quedar retenido y el agua pasa. O en el caso del tamizado, cuando tú tienes una arena gruesa con una arena fina, ¿qué va a pasar? Al momento de tamizar, el sólido más pequeñito pasa y el sólido más grueso se queda. Acá estamos viendo lo que habíamos mencionado, la decantación, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un embudo, por decirlo de esa manera. Acá tienes el agua y el aceite. El agua y el aceite se ubica en la parte superior y el agua en la parte inferior. Y con esta llavecita lo abrimos y va cayendo cuidadosamente el agua y va a quedar arriba el aceite. En la filtración, miren cómo es en el caso de la filtración, ¿no? Nosotros comenzamos, ¿se acuerdan? Habíamos puesto agua con arena, creo, el ejemplo. ¿Sí? ¿Yes? Entonces aquí vamos a utilizar un papel de filtro. La destilación. La destilación aprovecha una propiedad fundamental que se conoce con el nombre de punto de ebullición. Aquí vemos el equipo de destilación que hay en un laboratorio. Pero ¿cuál es la idea? Si tú tienes agua con alcohol, ¿quién es más volátil? ¿Quién hierve más rápido? El alcohol. Entonces el alcohol es el que va a salir primero. Acá tenemos en este recipiente, se está calentando la mezcla. Entonces lo primero que sale es el vapor de alcohol. Ese vapor de alcohol se enfría y se condensa. Y estas gotitas que van cayendo en el otro extremo derecho es el alcohol que se está separando. ¿Y qué es lo que va a quedar en el recipiente inicial? Agua. Entonces esa es la destilación. Acá tenemos un esquema más entendible.
¿sí? Tenemos la mezcla, va a pasar por ese tubo refrigerante. ¿Y cuáles son las gotas de alcohol que va a quedar? Ahora, si hablamos a nivel industrial, para los que vivimos acá en el Perú, tenemos una refinería, la refinería de Talara y la refinería de La Pampilla. Ahí se llega el petróleo y se separa por destilación los diferentes componentes del petróleo. Acá lo vemos, ¿no? Eres una columna de destilación fraccionada. Entonces, cada uno de los componentes del petróleo se está separando simplemente por temperatura nada más. Acá hay una mezcla, el petróleo es una mezcla y simplemente aplicamos calor y vamos separando. Fenómeno físico y químico. Los fenómenos físicos, por ejemplo, tenemos color, olor, brillo, vaporización, punto de ebullición, formación de mezclas. Fenómenos químicos, hablamos de la fermentación, la combustión, oxidación. En un fenómeno físico no hay reacción química y no se forman nuevas sustancias. En un fenómeno químico sí hay reacción química y se forman nuevas sustancias. Observen, hablar de propiedad química y cambio químico es similar. Acá tenemos algunos ejemplos de fenómenos químicos. Cuando hablamos de fermentación es un término bien amplio. Por ejemplo, la uva cuando se fermenta, ¿qué producimos? Vino. ¿El vino lo podemos regresar a uva? No, porque es una nueva sustancia totalmente diferente a la anterior. Cuando tenemos una manzana y lo dejamos a medio comer, expuestos al aire, se va a comenzar a cambiar de color, como observarán en la figura. Entonces hablamos de la oxidación de una manzana. Se están formando nuevas sustancias en la superficie, totalmente diferentes a las anteriores, ¿sí? Entonces está ocurriendo una reacción química. Entonces es un fenómeno químico. Cuando hablamos de la oxidación o corrosión, ojo, cuidado los términos. Oxidación y corrosión son sinónimos, pero para los metales más que todo. Hablamos de corrosión en los metales. Miren, por ejemplo, acá en la figura vemos que se va oxidando, se va formando un herrumbre en la parte externa de cada pieza de estos metales. Entonces se está formando una nueva sustancia, se están formando nuevas sustancias. Por lo tanto, es un fenómeno químico. Pero cuidado, en el caso de los fenómenos químicos también, por ejemplo, cuando respiramos, llega el oxígeno del aire en nuestros pulmones. Es también un fenómeno químico. Pero alguien va a decir, pero profesor, ¿cómo va a ser un fenómeno químico? Nosotros simplemente el aire llega. Claro, el aire llega, nosotros lo absorbemos a través de los alveolos. Pero ¿qué pasa? Ese oxígeno va a llegar a las células. El fenómeno de respiración no termina solamente en los pulmones, sigue y llega a las células. En las células va a ser utilizado y transformado en otras sustancias. Entonces todos estos son ejemplos de fenómenos químicos porque se están formando nuevas sustancias. Propiedades también podemos decir, la materia tiene propiedades generales y específicas, las generales es para todos y las específicas es para algunos. ¿Qué pasa? No todos los materiales presentan dureza, por eso decimos que es específica. No todos los materiales son frágiles, por eso decimos que es específica. Pero si decimos de masa y peso, todos tienen masa, todos tienen peso. Ahora hay una clasificación especial, decimos propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de masa, la intensiva no depende de la cantidad de masa.